¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, amigos, buenas tardes, hermanos. Que tengan un excelente lunes, una feliz tarde. Eh, Miren, hoy vamos a comentar algo que es importante que sepan los jóvenes que más o menos nacieron en el 94, 90, 2000, jóvenes de veras muy jóvenes. Y también para aquellos no muy jóvenes, pero que tienen la memoria muy corta. Y también para aquellos mucho menos jóvenes que casi no tienen dignidad o no tienen la capacidad de discernir o de poder hacer un análisis apegado a la realidad. Y esto les ha permitido a dos partidos principalmente, al PRI y al PAN, abusar demasiadamente de este pueblo. Incluso rayan en el cinismo de dar un discurso, hacer una narrativa de corrupción, una narrativa de inseguridad, una narrativa de privilegios, cuando en esa narrativa se están refiriendo a ellos y ellos acusan a este gobierno. Incluso dan una narrativa de antidemocracia cuando ellos fueron los que han fomentado las dictaduras en este país. Y esto viene a colación porque esa semana que terminó, hubieron dos expresidentes en un fórum allí en España, convocado obviamente por Mario Vargas Llosa, un enemigo recalcitrante de México y de las fuerzas progresistas de este país y de todo el mundo. Obviamente es un hombre que enarbola el neoliberalismo, un hombre obviamente sin ningún ápice de conciencia social. Y en ese evento fueron invitados dos expresidentes de México, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Y es bueno que lo digamos, que lo difundamos, que estemos al pendiente de todo esto, porque ellos hablan, Ernesto Zedillo habla de que hay un populismo en América Latina que va a llevar a la desgracia a todo este hemisferio, principalmente a México. Ellos hablan por México, nada más que disfrazan la situación, aunque dándole vuelta después sí mencionan a nuestro país. Es un cinismo, que Ernesto Zedillo Ponce de León hable de que la economía de México está destrozada, cuando él fue el que destrozó esta economía. Él y Carlos Salinas de Gortari fueron los que empezaron a destrozar la economía de este país. No se nos olvida, para aquellos que sabemos y para los jóvenes que no están bien enterados, que Ernesto Zedillo Ponce de León le indilgó la mayor deuda de todos los tiempos a este país y a los pueblos, al pueblo trabajador. ¿Cómo? Bueno, no podemos olvidar que ellos hablan de populismo cuando se le entregan apoyos a los pueblos desprotegidos. Y miren, si este pueblo tuviera dignidad, y me refiero a todo el pueblo, a la gran mayoría, al 90 y tantos % de este país, si tuviéramos dignidad, desde hace muchos años ya hubiéramos sepultado al PRI y al PAN, desde hace muchos años. Ellos hoy critican que el presidente destina $1 billón para el servicio de la deuda del Fobaproa, pero no dicen quién contrató esa deuda. Ellos la contrataron, el PRI y el PAN la avaló. ¿Y para qué fue esa deuda? Ellos argumentan que fue para proteger a los ahorradores del banco. No es así, no es así. Ellos esa deuda la hicieron para rescatar y para hacer que algunos que no tenían deudas metieran ahí una serie de bonos, una serie de deudas, y que se enriquecieran a más no poder. O sea, se rescató a un grupo de empresarios, a un grupo de banqueros, que entre ellos está Diego Fernández de Ceballos, está el propio Fox, y todos los amigos de ellos.
Y toda esa deuda la vamos a pagar entre todos, la estamos pagando entre todos. Es por eso que este país destina miles de millones de pesos anuales de cada presupuesto del año para pagar los servicios de esa deuda. Ya se pagó 1 billón, se va a pagar otro billón y se debe otro billón todavía de capital. No le hemos bajado. Y eso lo hizo Ernesto Zedillo Ponce de León. Debería tener vergüenza este viejo cínico, ratero y asesino, porque no se nos olvide que él sí sabe quién mató a Colosio y quién mató a Francisco Ruiz Massieu, amén de Manuel Muñoz Rocha, amén de Mario Ruiz Massieu también, que tuvo un final muy desagradable y muy oscuro, y muchas otras gentes que desaparecieron en aquel sexenio cuando la fiscalía se apoyaba de videntes para esclarecer caso. De eso ya se les olvidó. Entonces, no es posible que este viejo cínico venga y hable de que México está hecho pedazos cuando ellos lo dejaron así. Este gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Ellos fueron la peor ralea que le pudo pasar a este país. Y lo acordaron, ahí están los videos, en la mañana los presentó el presidente, donde en una reunión con Calderón le preguntó que si iban a apoyar el FOBAPROA y dijo que no. Y a los 2 meses apoyaron el FOBAPROA. Felipe Calderón, con un acuerdo para que Ernesto Zedillo entregara la presidencia al PAN en el 2000. Así se manejan, así se vinieron manejando. Es por eso que en el 2000 ustedes no vieron ningún cambio, porque ellos nada más tenían pensado irse pasando la estafeta entre sexenio y sexenio y que el pueblo se siguiera fregando. Y ellos argumentaban que el rescatar a los banqueros, el rescatar a las empresas, nos iba a ir mejor. No, yo creo que debieron rescatar las fuentes de empleo, debieron rescatar las empresas, pero se debió hacer una auditoría y todo aquel que hizo mal manejo se debió ir a la cárcel. Nadie está en la cárcel por ese tema y todos disfrutan de sus grandes fortunas fuera del país y al interior del país, con dinero que nosotros estamos pagando. Es por eso que los jóvenes, aunque escuchen una narrativa o un discurso político de cambio, ya no deben de confiar en el PRI ni en el PAN. Ellos son los culpables de todas las desgracias de este país. Ese es por un lado Ernesto Zedillo, y además después de haber vendido los ferrocarriles también, se fue a trabajar a una de las empresas que adquirió los ferrocarriles. Él fue el que nos dejó sin ferrocarriles en México. Y todavía se atreve este viejo cínico a hablar, y algunos estúpidos, algunos desmemoriados a aplaudirle. Pues eso es no tener ni un ápice de dignidad. Eso es lo que pasa. Y Felipe Calderón también estuvo ahí y habla de inseguridad en el país y de que se va a terminar la democracia en México. En primera, él nunca ha sido demócrata, porque no se olviden que se robó la presidencia de la República apoyado por Vicente Fox y por grandes empresarios para seguir devorándose a este país y por grandes medios de comunicación. ¿Cuál democracia cuando se robó la presidencia de la República? Y habla Felipe Calderón de que se viene una reforma. Claro, la reforma es necesaria porque necesita el pueblo tener en su poder, en sus manos, la decisión de quiénes son los que van a conducir el INE. Nadie está pidiendo que se desaparezca el INE. Lo que estamos pidiendo es que se reduzca el gasto que se le da al INE, porque es demasiado dinero, y que los consejeros sean electos por el pueblo. ¿Por qué no? Claro que el pueblo debe de poner a los consejeros. ¿Para qué? Para que ya no tengan compromisos con grupos de partido, porque si se acuerdan en estos procesos, el INE abiertamente se declaró panista, el INE le quitó candidatos, el INE le quitó diputados a Morena para entregárselos al PAN. Y el pueblo no, ahí nada más, tranquilo, la prensa no dice nada. Entonces, es un cinismo y es un abuso desproporcional que el pueblo ya no puede aguantar. Vamos sobre la reforma y si en esta no se puede, seguiremos insistiendo, pero necesitamos no desaparecer al INE, reformar al INE, que en realidad sea un instituto imparcial, un instituto
que sirva a la democracia y no que se sirva de la democracia para seguir manteniendo privilegios. Eso es lo que queremos. Y por el otro lado, Felipe Calderón debería de taparse el hocico con un pedazo de estiércol o con algo. No tiene vergüenza de hablar de la inseguridad cuando él, al llegar a la presidencia, sacó al ejército a las calles sin ningún marco jurídico, nada más para legitimarse y para hacer una faramalla de que iba a combatir al narcotráfico, cuando en realidad nada más combatió a unos grupos y se puso al servicio del cartel de Sinaloa, con la coordinación de Genaro García Luna a la cabeza de la Policía Federal o de Seguridad Pública Nacional. Y hoy está en el bote acusado de narcotráfico el señor García Luna, que porque las leyes estadounidenses le están dando cobertura y porque hay muchos intereses de por medio, no ha salido a la luz que Felipe Calderón, bueno, sí ha salido a la luz, pero no la han inmiscuido porque Felipe Calderón sí tuvo mucho que ver y supo lo que estaba haciendo García Luna. Tan es así que ahí hay un general que le avisó, le dijo, y a cambio lo metieron a la cárcel, le fabricaron delitos. Entonces este país ha estado podrido. Este país, los panistas y priistas lo han manejado a su antojo para beneficiarse ellos y para que masacrar a la sociedad. No es posible que Felipe Calderón tenga el descaro de hablar de democracia, tenga el descaro de hablar de seguridad, tenga el descaro de hablar de corrupción cuando él es inmensamente corrupto. Así que aquel que le cree al PRI y al PAN es inmensamente ignorante, inmensamente indigno y no tiene ni siquiera calidad moral para criticar a este gobierno que está haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante a este país. Cuídense, camaradas, que el Señor los bendiga. Y por ahí hay un video, a ver si se los comparto, de unas canciones que hacíamos hace muchos años cuando luchábamos contra estos corruptos. Suscríbanse a este canal se llama Perianza. El único objetivo es que podamos estar intercambiando opinión y que no dejemos pasar ya al PRI ni al PAN. Lo que necesitamos es desaparecerlo. Claro que en Morena hay problemas, claro que hay errores, pero no de la magnitud ni de manera velada como lo hacía el PRI y el PAN para poder saquear a este país. Cuídense, el canal se llama Perianza. Hasta la vista, el Señor los bendiga.